Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Ay, se me hace que está saliendo volteada la transmisión. A ver, vamos a probar por acá. A ver, ahí por ahí ya lo arreglamos. Bueno, pues bienvenidos a su programa nuevamente. Me da mucho gusto estar con ustedes por acá este viernes. En Monterrey ya no hay tanta lluvia. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos? Nuevamente, quien no nos haya visto por acá, Respuestas Psicoanalíticas es un programa de psicología y psicoanálisis que hacemos a través de Facebook Live y los martes también a través de radio en Frecuencia Tech. La idea de este programa es que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas y que éstas sean respondidas por algún profesional de la salud mental. Que puedan ir escuchando las preguntas de otros y a lo mejor ustedes puedan identificarse en alguna o encontrar respuestas a sus propias preguntas. Por ahora tengo algunas preguntas que nos habían hecho en la transmisión pasada que no se alcanzaron a contestar. ¿Qué les parece si comenzamos respondiendo estas que tengo aquí pendientes? Y si a ustedes se les ocurre alguna otra pregunta a lo largo de la transmisión, por favor váyanoslas haciendo. En dado caso que alguno de ustedes haga alguna pregunta y esta no se alcance a contestar porque puede ser que ya no estemos en vivo o porque hayan tantas preguntas que no se alcancen a contestar, entonces no se preocupen, esta pregunta va a ser contestada en la siguiente transmisión de Respuestas Psicoanalíticas. Y si tienen una pregunta que necesite ser contestada con mucha urgencia, nos pueden llamar al 83 42 0000, nos pueden mandar un inbox y se responde de manera anónima, ya sea en vivo o le respondemos ahí a través de nuestra página de internet, o también nos pueden mandar algún mensaje a nuestra página web que es www.psicologiapreventiva.com.mx. ¿Qué les parece si vamos comenzando con la primera pregunta? Nos dicen: tengo muchos cambios de humor, por todo lloro, cambios de humor feliz o triste a uno muy agresivo y no puedo hablar con personas ni nada, porque me da miedo y golpeo cosas para calmarme. Odio llorar y golpeo la pared para parar de llorar. Bueno, aquí nos está hablando de que una persona tiene cambios de humor muy, digamos que muy drásticos o muy como picos de cambios de humor, y que además de pronto se torna algo agresivo, y no agresivo hacia otros, sino agresivo contra algunos objetos, o pudiera pensar que también hacia la propia persona. Entonces nos dice, ¿por qué cambio de humor? De alguna manera, cuando hay muchos cambios de humor, tiene que ver con que a lo mejor se está manifestando algo que está obviamente de manera interna. Quiere decir que pueden haber muchas emociones que se están canalizando de esta manera y que pueden causar, digamos que, conductas agresivas o dificultades tanto para la propia persona como para los demás, ¿no? Con estos cambios de humor pueden haber dificultades a nivel social, a nivel físico, con esta cuestión de golpear algunos objetos, o también definitivamente en cuestiones personales. El que existan cambios de humor tan repentinos para la propia persona puede ser algo muy complejo y muy pesado, ¿no? Lo ideal, obviamente, como cada ser humano, es que podemos tener cambios de humor, pero cuando son tan repentinos o que los vemos como si fueran picos, entonces eso puede causar mucho malestar, tanto para la persona como para los que los rodean. Entonces, lo más conveniente es que esta persona pueda ir averiguando qué es lo que predomina en estos cambios de humor. ¿Cómo puede ser? Puede ser a nivel pensamiento, es decir, poder ir identificando cuáles son los pensamientos y qué es lo que predomina, sobre todo si esto ocurre, si estos picos ocurren ante alguna situación, por ejemplo, ante la respuesta de alguna otra persona, si hay algo que frustra y eso detona que haya un cambio de humor, si hay algunas palabras que molestan en particular, si durante el día hay pensamientos recurrentes ante cierta cosa en particular. Eso permite que la persona pueda ir identificando cuáles son los detonantes de estos picos. Pero lo más recomendable es que si estos picos o estos cambios de humor tan repentinos se identifica que están causando dificultades en varios niveles de la persona, entonces es conveniente que puedan acudir con un profesional para que puedan ir determinando cuáles son los causantes de estos cambios, digamos que de humor, o estos cambios en la manera de sentirse, estos cambios en las emociones, ¿no? Para poder ir determinando y ver de qué manera estos pensamientos, estas emociones, estas
maneras de expresión pueden irse, digamos que canalizando para que sean algo más benéfico para la propia persona. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con otra pregunta que tenemos por acá? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta que nos esté viendo, acá las podemos ir respondiendo. Nos dice, ¿qué es un trastorno de ansiedad? Bueno, un trastorno de ansiedad, primeramente, es importante decir que este trastorno tiene que ser, para poder aseverar que esto está sucediéndole a una persona, tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental, ya sea por un psicólogo o por un psiquiatra. Pero para poder ir viendo algunas cosas que, por ejemplo, la persona puede ir, digamos que sospechando de tener algo relacionado con la ansiedad, puede ser que la ansiedad se caracteriza por un miedo a lo que puede ocurrir en un futuro, ya sea por un miedo a que pueda suceder algún evento, por un miedo a que le vaya a pasar algo, por un miedo a que los síntomas que ya ha venido teniendo se vuelvan a repetir. Esto es muy común, y generalmente el trastorno de ansiedad va acompañado por varias, digamos que características para poder determinar que esto es lo que está sucediendo. Generalmente un trastorno de ansiedad o alguna situación relacionada con la ansiedad tiene que ver con un malestar a nivel emocional o de pensamiento, y también tiene que ver con un malestar a nivel físico. Es decir, generalmente la ansiedad no necesariamente en un trastorno se manifiesta. Puede ser con palpitaciones, que puede luego pensarse que se está teniendo algún ataque cardíaco, puede también tener una opresión en el pecho, puede haber mucho llanto, o puede haber, digamos que una discordancia a nivel de emociones. Por ejemplo, está sucediendo algún evento muy importante, algún evento que emocionalmente sea muy fuerte, por ejemplo alguna muerte, alguna cosa así, y no concuerda la emoción que se está manifestando a lo que está sucediendo. Lo que sucede es que posteriormente puede haber un momento en donde toda esta emoción, digamos que salga como si fuera disparada, ¿no? Puede ser que con un llanto excesivo, que entonces otra vez no concuerde con lo que está sucediendo. Por ejemplo, hubo la muerte de algún familiar o la muerte de alguna persona, o incluso pudo haber una pérdida de un trabajo muy importante, y en ese momento digamos que la situación como si no hubiera pasado nada, ¿no? La situación completamente manejada, todo muy bien, no se dice nada, pues la persona está muy feliz, como si esto hubiera sido hasta incluso algo mucho más positivo. Pero puede ser, obviamente no en todos los casos, esto es para ejemplificar la cuestión de la ansiedad, pero después, algunas semanas o algunos meses, entonces no se puede dormir, hay cambios importantes en el apetito, y puede ser que haya un llanto, ahora sí que como si estuviera descontrolado, ¿no? Cuando ya en ese momento, pues la situación está muy tranquila, ¿no? La cuestión del duelo pareciera que ya sucedió. Entonces ahí es donde como los estados de ánimo pueden estar discordantes. Puede también, esto que les mencionaba, es algo muy frecuente que suceda cuando hay una cuestión de ansiedad, es dificultad para dormir o demasiadas ganas de dormir, ¿no? Puede ser que la persona quiera dormir durante el día y en la noche no pueda dormir, o tenga episodios de insomnio importantes. Hay ocasiones en que los síntomas de la ansiedad se pueden confundir con los síntomas de la depresión. Por eso es muy importante que la persona que sospeche alguna de las cosas que voy diciendo pueda acercarse con un profesional. Hay veces que tratamos de buscar en internet cuáles son los síntomas de la ansiedad y la depresión, y eso nos puede ayudar para orientarnos un poco. Pero más allá de conocer nuestros síntomas, es muy importante poderlos ir tratando. Es decir, que la ansiedad ocurre porque hay algo dentro de nuestras emociones y de nuestros pensamientos que está haciendo como un nudito dentro de nosotros, y eso no permite que esto vaya saliendo de la manera ahora sí que más sana. Por ejemplo, ante un duelo, ante un evento traumático, es frecuente que después se pueda advenir algún episodio de ansiedad, no necesariamente un trastorno de ansiedad. Nuevamente, puede ser, y muchas personas en la vida hemos tenido episodios de ansiedad, ¿no? Sobre todo cuando hay alguna emoción muy fuerte detonada por algún evento, ¿no? Puede ser algún evento fuerte independientemente para cada persona, ¿no? Pero un trastorno de ansiedad sí necesita cumplir ciertos criterios que ya podremos hablar de eso, porque además hay varios tipos de trastornos de ansiedad, que eso es importante que lo puedan ir aclarando ahora sí que con un profesional de la salud mental. Y también, ahorita mencionaba algunos síntomas físicos, pero también hay
hay cuestiones emocionales o de pensamiento. Es muy frecuente que cuando hay una situación de ansiedad se tenga mucho miedo a que se vuelva a presentar un trastorno de ansiedad o un episodio de ansiedad. Entonces constantemente se está pensando en qué hacer o cómo hacerle para evitar volver a tener esta sintomatología, porque realmente es muy molesta y es muy, pues ahora sí que causa mucho malestar, ¿no? Entonces, a veces las personas pueden llegar a aislarse, pueden evitar volver a presentarse en algún lugar, volver a vivenciar alguna situación, evitar tener contacto con algunas personas, evitar tener contacto con la situación particular en donde sucedió el evento que detonó la ansiedad, etc. O las situaciones, hay ocasiones en que la ansiedad se manifiesta ante un evento, pero hay ocasiones en que la ansiedad se manifiesta ante múltiples eventos, o digamos que pueden haber ocurrido muchas cosas y ya después de varias entonces viene la ansiedad, o después de una. Eso va a depender de cada persona en particular, por eso es muy importante que se pueda tratar. Cuando son muchos eventos es muy importante poder ahora sí que ir digiriendo cada uno, y a veces digamos que con un apoyo profesional es mucho más sencillo poderlo ir resolviendo sin que digamos que luego surjan otros síntomas aledaños. Nos pregunta Esteban Martínez, ¿la polaridad tiene tics involuntarios? Y si es que puede evolucionar a esquizofrenia. La polaridad, Esteban, no sé a qué te refieras, si me lo puedes aclarar un poco más te lo agradezco mucho para poderte responder con un poco más de claridad y no darte una respuesta ahí que a lo mejor no tenga nada que ver con lo que me estás preguntando. Si me lo puedes aclarar te lo agradezco mucho. En lo que me lo aclaras, ¿qué te parece si voy respondiendo otra pregunta? Dice, a veces siento como si tuviera un vacío por dentro muy grande, que nada de lo que yo haga o diga basta para llenarlo. Siento que nadie me entiende y temo decirlo a alguien porque no quiero que piensen que estoy loco. Bueno, digamos que el vacío es algo que sucede, y esta sensación de vacío, de incompletud, de no tener una meta, el vacío se puede manifestar de diferentes maneras en cada persona, pero a veces se puede manifestar con estas que digo, como una sensación de no saber quién es, de no saber hacia dónde se dirige en la vida, de tener todo pero a la vez sentir que no se tiene nada. Digamos que estos son algunos ejemplos y se puede manifestar de muchas otras maneras, ¿no? Y dice, nada de lo que yo diga o haga parece ir para llenarlo, ¿no? Nada de esto que se trata de intentar basta para llenar ese vacío. Se siente que nadie se entiende y lo teme decir porque no quiere que piensen que está loco. Es sumamente importante que cuando se tiene esta sensación de vacío o de incompletud, se pueda ir encontrando de una manera interna, porque generalmente este vacío se trata de llenar de maneras externas. Por ejemplo, puede ser que se busque realizando muchas actividades como para poderse sentir más tranquilo, por ejemplo, para cesar este pensamiento de vacío o de malestar. O puede ser que se busque compensar con alguna otra cosa que a lo mejor brinde un placer instantáneo o una sensación de alivio instantáneo, pero a la larga este vacío sigue estando ahí, y lo que sucede es que desafortunadamente luego se siente más vacío. ¿Por qué? Porque entonces se piensa como, ay, bueno, yo ya intenté hacer esta serie de cosas, pero realmente nada funciona y me voy a quedar vacío por siempre. Y realmente no necesariamente es así, sino que la clave es poder ir encontrando, llenar este vacío desde adentro. ¿Cómo puede ser eso? A través de la reflexión, a través de acudir con un profesional para ver desde cuándo está esa sensación de vacío, cómo es la sensación de vacío para cada persona, porque como les digo, esto dependerá de cada uno. Si hubo algo que a partir de ahí empezó a generarse esta sensación, y entonces a partir de ir atando, digamos que estos cabos desde adentro, entonces podamos ir encontrándoles ahora sí que un ancla y poderlos ir sanando, poder ir sanando este dolor de vacío que a veces es muy complejo. La sensación de vacío tiene un grado de complejidad porque hay veces que nosotros podemos identificar que tenemos un problema o un conflicto a partir de algo, ¿no? A partir de algún evento o
yo estoy muy enojada, muy triste, muy confundida por esto o por esto. Lo que pasa con la sensación de vacío es que no se puede ligar algún evento o no se puede ligar qué es lo que ocasiona o de qué manera yo puedo resolver este vacío, ¿no? Entonces, lo que se necesita hacer es ir pudiendo ligar qué fue lo que ocasionó esta sensación. Definitivamente hay algo que lo liga, pero la naturaleza de este sentimiento de vacío es sentir que no hay nada que lo ligue. Entonces, en ocasiones es muy recomendable que puedan acudir con un profesional para que de una manera externa y un poco más neutral se puedan ir atando cabos de dónde viene ese vacío para que ya no se tenga que sentir así. Definitivamente se puede sentir diferente a esta persona, pero sí es necesario que pueda ir tratando con esta situación, ¿no? Porque el vacío después suele incrementarse o puede generar otros sentimientos aledaños. Ok, nos preguntaba Esteban Martínez, te refería a bipolaridad. La bipolaridad tiene tics involuntarios y si es que puede evolucionar a esquizofrenia. Esteban, la bipolaridad en sí no tiene tics involuntarios. Digamos que esta cuestión no tiene tics involuntarios. Puede ser que haya algún otro trastorno que digamos que se conjunte con la bipolaridad, como puede ser, por ejemplo, alguna cuestión de angustia, algún trastorno de ansiedad, y entonces sí, digamos que se compete con estas cuestiones de la bipolaridad. Y si es que puede evolucionar a esquizofrenia, no necesariamente la bipolaridad evoluciona a esquizofrenia, la esquizofrenia y la bipolaridad digamos que tienen ciertas conexiones por el tipo de trastorno y por el tipo de situación, pero tendrá que ver mucho con el tipo de situación que esté presentando la persona en particular y si pudiera evolucionar a esquizofrenia, no necesariamente. Hola Judith, buen día, qué gusto que nos estén saludando por acá. Nos pregunta René, ¿cómo supero mi falta de confianza? Yo tengo mucho tiempo con este problema. Aparte de que sufro depresión, a veces ando bien, pero muchas más, no tengo ganas de hacer nada. Ok, René, pues fíjate que esto que nos preguntas de tener falta de confianza y tener depresión, pues hay ocasiones en las que justamente el estado de ánimo decaído puede relacionarse con esta falta de confianza y generalmente cuando una persona se siente muy decaída durante mucho tiempo, entonces pues inmediatamente se relaciona con una pérdida de valor hacia sí mismo, una pérdida de valor hacia lo que nos rodea o diversos sentimientos que pueden estar por ahí rodando. Si tú sientes que tienes mucho tiempo sintiéndote de esta manera, como con este estado de ánimo decaído y todavía no has llegado a lo mejor a algún tratamiento en donde te sientas bien o no te has acercado con algún profesional, es muy importante que lo puedas ir haciendo. Definitivamente este estado de ánimo decaído o depresivo, no sé si has acudido con algún profesional y te ha dicho que realmente tienes depresión o tú puedas identificar algunos síntomas, si me lo puedes aclarar también para poderte contestar con un poco más de claridad, pero lo más recomendable es poder acercarte a algo que te haga sentirte de una manera distinta. Generalmente este sentimiento decaído de manera recurrente o la pérdida de confianza de una manera recurrente que te está causando mucho malestar, es difícil que se pueda quitar por uno mismo, porque hay veces que hay otras situaciones que no las podemos ver y eso no nos permite poder, digamos que, modificar esta sensación o este estado de ánimo. Hay muchas ocasiones en las que se piensa que de manera voluntaria podemos sentirnos diferentes, pero en muchas ocasiones no es así. Entonces, a veces por eso es muy conveniente podernos acercar con un profesional para poderlo ver, digamos que desde una distancia en donde se pueda ver con una perspectiva mucho más amplia y poder discernir cuándo esto viene de alguna situación, desde hace cuánto tiempo está sucediendo, si se tiene un estado decaído ante algunos eventos en particular o si es de una manera general, si se siente que hay una falta de confianza todo el tiempo o hay una falta de confianza ante ciertos momentos, y a partir de ir discerniendo cuáles son las cosas que sí, cuáles son las cosas que no, cuáles son las que más o menos, a partir de ahí se puede ir
haciendo un trabajo importante para realmente tener un cambio efectivo y no sentir que este estado de ánimo se tiene que quedar por ahí toda la vida. ¿Qué es lo que se hace ahora sí que en un consultorio psicológico? Cuando tú llegas con un psicólogo en un primer momento, lo que se hace es pues ahora sí que hacer una exploración general de qué es lo que está sucediéndole a la persona, desde cuándo, ante qué situaciones, si nada más tú eres la única persona que te sientes así o si también dentro de tu familia ha habido otras personas que se sienten más o menos así, que eso a veces también tiene que ver. Y ver ante qué situaciones sí, como te menciono, si hay algunas otras situaciones que te hacen sentir muy contento, pero hay otras que te hacen sentir mucho malestar, etcétera. A partir de ahí se puede ir discerniendo y poder ir encontrando digamos que las posibilidades y el conflicto que está ocasionando que se tenga un estado de ánimo depresivo o una falta de confianza, como ahora tú lo mencionas. Pero lo que sí te invitaría es que no te tienes que sentir así. Realmente es muy importante que puedas ir buscando situaciones que te favorezcan en tu bienestar emocional, ¿no? A veces, digamos que dudamos o nos cuesta mucho trabajo podernos ir encontrando estas alternativas para nuestro bienestar, pero a veces puede costar mucho trabajo poder llegar a ello, pero una vez que llegamos, pues ahora sí que generalmente no nos arrepentimos. Si alguna de estas preguntas que me están haciendo todavía las quisieran especificar un poquito más, adelante. Bueno, aquí otra pregunta importante. Fíjate, ahorita René, que ahorita me preguntaba sobre, Esteban preguntaba sobre la bipolaridad. Alguien más preguntó sobre la bipolaridad por acá. Dice, ¿es cierto que todas las mujeres somos bipolares por nuestras hormonas? Bueno, esta es una pregunta común y que se me hace bien importante responderla porque tiene que ver como con este lenguaje que utilizamos frecuentemente, ¿no? Con la bipolaridad. La bipolaridad es una palabra que últimamente ha estado como, digamos que muy de moda. Ha sido un trastorno de la personalidad que suena mucho y a veces hablamos de manera coloquial como en broma que somos bipolares, ¿no? Que somos bipolares por tener un cambio en el estado de ánimo. Bueno, es bien importante hacer esta diferencia porque la bipolaridad es un trastorno de la personalidad que tiene síntomas ahora sí que muy importantes y que necesitan ser diagnosticados. Y que para ser bipolar, ahora sí que les voy a dar una cosa muy simple, pero la bipolaridad se caracteriza por tener estados de ánimos muy intensos, depresivos, y otros estados de ánimos muy intensos que andan en la manía. Por ejemplo, estados de ánimos muy depresivos por una buena cantidad de tiempo, en donde no se puede la persona levantar de la cama, donde no quiere comer, donde no se quiere bañar, donde no puede ahora sí que sostenerse emocionalmente, y otros estados de ánimo, digamos que andan en la manía, que tienen que ver con una sensación de poder hacer todo lo que se necesita hacer, de realmente tener una sensación de que, pues a lo mejor, no sé, por ejemplo, puede llegar a convertirse presidente de la República si esa persona así lo quiere, puede sentir que todo lo que no hizo en esos meses que se sentía deprimido, entonces ahora en esos meses sí lo va a poder hacer. Yo les estoy diciendo de una manera muy caricaturizada. Realmente una persona que sufre bipolaridad no se siente tan bonito ni se habla tan bonito como yo se los estoy describiendo, pero se los digo así para que traten, como para poder ir entendiendo, digamos que la polaridad ahora sí de los estados de ánimo. Y generalmente esta polaridad dura un buen tiempo, digamos que no es de un día a otro ni de una semana a otro, sino que ahonda incluso en los meses, ¿no? Meses de sentirse depresivo y meses de sentirse muy, muy, muy feliz, en una sensación de, como les digo, de omnipotencia, de sentir que todo, incluso durante una etapa maníaca puede ser que no se pueda dormir o que se quede despierto toda la noche porque pues tiene demasiada energía y necesita ahora sí que poderla ir utilizando en estas cosas, ¿no? Entonces la bipolaridad realmente tiene que ver con estos picos muy importantes. Y cuando hablamos de bipolaridad, como en estas cuestiones hormonales, sí, las hormonas de los hombres y de las mujeres a veces nos hacen que tengamos picos emocionales en un día. Por ejemplo, en la mañana algo sucede y luego durante la tarde algo sucedió y me enojé mucho, o
me vengo peleando con el marido, con la novia o con el amigo durante toda la semana, y entonces una situación y justo coincide con que estamos en este periodo de la menstruación o a lo mejor alguna situación así, y todo eso que venía pasando no lo dijimos, y con la hormona y la emoción y todo se detona, ¿no? No es únicamente una cuestión hormonal, porque definitivamente no es una excusa para no poder ir canalizando estas emociones de una manera un poco más asertiva, un poco más adecuada, sin que nos cause malestar. Pero ahí es donde quisiera hacer un discernimiento, en donde pues la bipolaridad es un trastorno clínico que requiere seriedad, requiere un diagnóstico y requiere un tratamiento, porque causa mucho malestar para la persona y para la familia, ¿no? Y cuando estamos hablando de bipolaridad como en estos estados de ánimo, pues eso es otra cosa. Pudiéramos decir que todos los hombres y todas las mujeres tenemos cambios en nuestro estado de ánimo. Es muy importante que los podamos ir, digamos que, canalizando, hablando, digiriendo de una manera en la que nos cause bienestar para nosotros y para los que nos rodean, pero no necesariamente en ese caso estamos hablando de un trastorno bipolar. Con esta pregunta me despido. Les agradezco mucho a los que estuvieron viendo la transmisión y los espero el próximo viernes a las 10:30 de la mañana. Mi nombre es Cintia Cirilo y cualquier cosa estamos en el 8342-0000 en mi Facebook, aquí me pueden contactar, y en el Facebook de la página de CIPRE si tienen alguna otra duda que quieran ir resolviendo. Nos vemos el próximo viernes.